Capítulo 10. Os estoy mostrando el camino para perdonaros a vosotros mismos, perdonar a los otros, y con sincero arrepentimiento de corazón, arrodillaros ante el Padre. Mensaje de Nuestra Señora del 2 de enero del 2010. Hace unos años, un hombre llegó a mi puerta. Me resultaba vagamente familiar, pero no lo reconocí a la primera. Parecía reacio a hablar y evitaba mirarme a los ojos. ¿Puedo ayudarte?, le dije. Por favor, perdóname. ¿Por qué? Soy uno de los policías que te interrogó en 1981. De verdad que siento lo que te hicimos pasar. No era la primera vez que alguien me había pedido perdón de ese modo, pero nunca podía recordar los incidentes concretos por los que se sentían culpables. Hacía tiempo que los había perdonado y olvidado. Recé por mis peregrinos incluso durante los peores acosos, como cuando levantaban sus porras, como si quisieran golpearme, o cuando llamaban a Nuestra Señora con nombres terribles. Está bien, dije al hombre. Eso fue hace mucho tiempo. Pareció aliviado. Tengo algo para ti, dijo, y me mostró una cinta. He conservado la grabación de aquel interrogatorio durante todos estos años. Pensé que te gustaría escucharla. Había una grabadora sobre la mesa en casi todos los interrogatorios. Recuerdo el inconfundible clic del botón de grabación que marcaba el inicio de cada sesión. Nunca tuve la oportunidad ni el deseo de escuchar ninguna de las grabaciones. Me preocupaba que haciendo eso ahora pudieran revivir algún mal recuerdo, pero también tenía curiosidad. Entra, le dije, y nos sentamos en mi sala de estar. Puso la cinta en el radiocassette. Al principio pensé que estabas mintiendo, pero después de que te interrogamos, solo quería estrecharte la mano. No pude entonces, no delante de mis compañeros, pero ahora quiero hacerlo. He aquí el porqué. Presionó el botón de inicio, y el recuerdo del pasado me llegó a través de los altavoces. Interrogador. Estás engañando a la gente. Yo. No estoy engañando a nadie. Interrogador. ¿No ves que tu historia es absurda? Yo. Estoy diciendo la verdad. Es todo lo que puedo hacer. Escuchar mi voz de adolescente a través del radiocassette era una experiencia surrealista. Difícilmente podía creer que la otra voz de la cinta, con toda su brusquedad, era perteneciente al mismo hombre humilde que estaba ahora sentado frente a mí. La cinta continuó. Interrogador. Te preguntaré una vez más. ¿Qué viste en aquella colina? Yo. Vi a Nuestra Señora. Interrogador. Tú viste una mierda. Yo. Eso es lo que estoy viendo justo ahora. Estaba sorprendida de escuchar mi propio atrevimiento. Yo habría sido distinta si hubiera sido interrogada antes de empezar a ver a Nuestra Señora. El miedo me habría abrumado hasta el punto de hacerme llorar y nunca habría desafiado a un policía o a cualquier adulto de ese modo. Pero a partir del 24 de junio de 1981, la timidez que me había fastidiado durante casi toda mi infancia había desaparecido. El hombre detuvo el radiocassette y dijo: «Fue verte, sin miedo, lo que me convenció que estabas diciendo la verdad». Le agradecí que me hubiera traído la grabación y le aseguré que no le guardaba rencor por aquellos días. «Estabas haciendo tu trabajo», le dije. Cuando se marchó, me senté e intenté procesar todos los recuerdos que la grabación había desencadenado. Cerré mis ojos y mi mente voló hacia atrás, el tiempo en que tuvo lugar el interrogatorio. En agosto de 1981, los acontecimientos en Medjugorje parecían estarse moviendo más rápido que nunca. Considerando la enorme presencia de la milicia en el pueblo
Era increíble que los peregrinos siguieran viniendo, pero ni la policía ni los soldados podían desalentar a los fieles. La noticia de las apariciones se habían difundido por todo el mundo, trayendo peregrinos desde los lugares más remotos, de los cuales solamente habíamos oído hablar en la escuela. Muchos peregrinos tenían ganas de conocer a los videntes y a menudo venían a casa de mis tíos a buscarme. Al principio hablaba con todos los que venían, pasaba horas escuchando sus tristes historias, llorando con ellos y consolándoles, pero pronto me di cuenta de que era demasiada gente para que yo les ayudara. Estaba cargando una gran parte de su dolor sobre mis hombros y esto me estaba causando una pérdida de sueño, de modo que a menudo me sentía agotada y enferma. Preocupado por mi salud, el tío Simón se volvió cada vez más protector y empezó a ser él quien abría la puerta cuando los peregrinos me buscaban. ¿Está la vidente en casa?, preguntaba. Queremos verla. Mi tío trataba siempre de despacharlos lo más educadamente posible. Lo siento, pero Mirjana está cansada. Era demasiado amable para cerrarles la puerta. Sin más, así que cuando los peregrinos insistían o le contaban una triste historia, pedía ayuda a la tía Slava. Ella también había visto lo difícil que era para mí lidiar con toda esta tensión, por lo que protegía mi privacidad. Especialmente, la gente lo único que quería era verme. Solo me pedía atender a la gente si alguien realmente necesitaba ayuda. E incluso en esos casos me hacía volver adentro cuando ya era muy tarde. Al principio me sentía culpable por no poder hablar con todos, pero luego empecé a entender que los peregrinos no necesitaban conocerme para tener una peregrinación productiva. Estaba llamada simplemente a ser una mensajera y transmitía mi experiencia lo mejor que podía. Por otro lado, los mensajes de Nuestra Señora se expresaban a través del mismo Medjugorje, en la soledad de sus campos, en las cuentas rocosas de sus colinas, en los confesionarios y en el altar de la iglesia de Santiago. Como videntes, nosotros solo teníamos que transmitir sus palabras, y una vez que lo hacíamos, entonces Nuestra Señora podía hablar a todos. Me encantaba ver a mi abuela Gela relacionándose con los peregrinos. Solía rezar: Dios, ya que tú nos has creado a todos nosotros, ¿por qué no hiciste que todos pudiéramos hablar el mismo lenguaje? Quiero desesperadamente hablar con todos los peregrinos de ti, pero no me entienden. Sin embargo, estaba hablando a los peregrinos. A pesar de su frágil salud, daba a todos la bienvenida con una sonrisa. Les daba de comer de lo poco que tenía y los alojaba en su casa, todos gratuitamente. Rezaba con ellos y ellos podían ver cómo su rosario estaba prácticamente pegado a su mano, en todo momento. Incluso sin que ella se diera cuenta, estaba hablándole de Dios de la manera más potente posible, con su ejemplo. La abuela Gela y la mayoría de la gente del pueblo observaban la presencia militar con paz y amabilidad. En las tardes calurosas llevaban bebidas frías a los soldados y por las noches a veces les llevaban comida casera. Era un espectáculo extraordinario y bonito ver a una viejecita encorvada alargar la mano para dar un vaso de leche o una hogaza de pan fresco a un soldado uniformado. Las madres de Medjugorje trataban a los soldados como si fueran sus propios hijos, y el afecto era profundo. Cuanto más tiempo estaban los soldados, más condescendientes llegaban a ser con todos, incluidos los peregrinos. Probablemente esto exasperaba aún más a los líderes comunistas, que intensificaron la campaña de propaganda en contra de Medjugorje, con la esperanza de detener la afluencia de visitantes. La televisión de Sarajevo
presentó un reportaje especial declarando que teníamos pruebas de que todo había sido un engaño para intentar fomentar la nacionalización croata. Mostraba imágenes de lápidas supuestamente encontradas en la colina de las apariciones. Sobre estas lápidas había frases como «Nuestra Señora restaurará el Estado croata. Únete a Nuestra Señora. Contra el comunismo». Nadie había visto nunca algo así en la colina. Así que todos sabíamos que era de los comunistas los que habían hecho las lápidas y las habían puesto allí para el reportaje. El programa también distorsionaba una de las homilías del padre Joso, asegurando que él había dicho 40 años de sufrimiento bajo los comunistas es suficiente. Lo que realmente dijo en su homilía del 11 de julio de 1981 ni tan siquiera incluía la palabra comunista, pero los espías del gobierno, sentados en los bancos de la iglesia, habían esperado mucho tiempo cualquier tipo de pretexto para acusar al padre Joso de un comportamiento contrario al gobierno. Finalmente consiguieron lo que estaban esperando. La homilía del padre Joso empezaba con un amable saludo de bienvenida a toda la gente reunida en la iglesia. «Adiós», dijo el padre Joso. «Dios está siempre con vosotros. No tengáis miedo. Nuestra Señora está con vosotros». La gente vio con horror cómo los agentes empujaban al padre Joso para que se metiera en el coche y se iban a toda velocidad. ¿Le torturarían? ¿Le matarían? Todos temían lo peor. Justo después de que el padre Joso fue arrestado, una brigada de la policía rodeó la iglesia y el despacho parroquial. Bloquearon con barricadas las puertas y registraron ambos edificios durante mucho tiempo. Se llevaron todo el dinero de las ofrendas de misa y arrestaron a otros sacerdotes. Aquella misma mañana, más tarde, fui a la iglesia y me quedé impactada al encontrarla rodeada por rejas y policías. Sentí que mi vida se detenía. Se me partió el corazón por el padre Joso y pedí a Dios que le diera fuerzas. Algunos de los policías se burlaban de nosotros, diciéndonos: «Ajá, Joso se ha ido, estáis acabados». Estaba claro que esperaban que todo terminara aquel día. ¿Era esta la gran lucha sobre la que nos había advertido Nuestra Señora el 2 de agosto? Estaba preparando a la gente del pueblo cuando permitió que tocaran su vestido en los campos de Gumo. Con tantos policías armados alrededor, parecía que estuviéramos en guerra. Supuse que nosotros 6, los videntes, seríamos los siguientes. ¿Viviríamos todavía para ver el día siguiente? De alguna manera sentí en mi interior miedo y paz. Al mismo tiempo, miedo porque sabía cuánto sufriría mi familia si moriría, y paz porque finalmente podría estar con Nuestra Señora. No tenía miedo de la muerte, porque sabía que el cielo existía, pero sentía tristeza por la gente que tendría que dejar atrás. Increíblemente, un sacerdote de un pueblo cercano pudo reabrir la iglesia y celebrar la misa esa noche, continuando así el programa de oración nocturna que el padre Joso había establecido. Aquella noche la iglesia estaba llena hasta los topes. La gente lloraba y rezaba. Nosotros 6, los videntes, guiábamos a los feligreses en el rosario, y cuando llegó la hora de la aparición, nos metimos en una estancia cercana al altar. Tan pronto como Nuestra Señora apareció, le preguntamos sobre nuestro querido sacerdote. «No tengáis miedo», nos dijo. «Deseo que os llenéis de gozo, un gozo que se vea en vuestros rostros. Protegeré al padre Joso. Estoy con él». Cuando la aparición terminó, le dijimos al sacerdote lo que nos había dicho.
El sacerdote miró las caras preocupadas de los feligreses y entonces cogió al pequeño Jacob de la mano y lo llevó delante del altar. Jacob era tan pequeño que nadie podía verle. «Por favor, Jacob, diles», dijo el sacerdote. Jacob miró la multitud, cogió aire y entonces, sin miedo, les dijo lo que Nuestra Señora había dicho. El estado de ánimo de la iglesia cambió de desesperación a esperanza. Hicimos todo lo posible por sonreír, como Jacob había transmitido el mensaje. Nuestra Señora nos había traído un poco de consuelo, pero era imposible ignorar la ausencia del sacerdote, que a pesar de sus dudas iniciales, se había convertido en nuestro aliado incondicional. Nos preguntamos dónde estaba y qué estaba sintiendo en ese momento. Cuando las autoridades intentaron presionar al otro sacerdote local para que cancelara todas las misas de la tarde, puntualizando que ese tipo de servicios normalmente se celebraba por la mañana, el sacerdote respondió: «La misa no es una conmemoración del último desayuno de Jesús, sino de la última cena». Era asombroso, pero el padre Josso había terminado su controvertida homilía con palabras que, consideradas en retrospectiva, parecía un presagio del sufrimiento que tendría que padecer. Los cristianos en este mundo son como una luz en la oscuridad, dijo. Nuestra fortaleza está en nuestras rodillas, en nuestras manos unidas en oración, en nuestro cargar la cruz. Nuestra fuerza viene de Dios, nuestro Señor. No hay otra fuerza, otra sabiduría, otra victoria, sino la victoria sobre la absurdidad de este mundo a través de la humildad, el amor y el sacrificio.